Y como vuelvo a iniciar grabación, vamos a ver el final del juicio. ¿Estáis listos? Vamos allá. To think that the person who killed the wonderful Mahiru Koizumi is in this room. Vale, sí, está en esta habitación. Imposible, imposible. Impossible, that's so impossible. No hay manera de que pueda creerme eso. Oh, no puedo hacer nada. Qué molesto. Pero empieza a creer que todo el mundo... That's the least I can do. Voy a creer en cada uno, ¿no? En todo el mundo. Everyone Es lo do único que your puedo hacer. best. Don't lose Que to todo el mundo haga yourself. And que lo don't intente lo más forget que to pueda. save regularly. No os perdáis a vosotros mismos. Y no olvidéis guardar con regularidad, ¿no? O sea, guardar abundantemente. Well, now that we've decided to believe Hyoko, now what? Ahora que hemos decidido creer a Hyoko, ¿qué If the pasa? killer was luring Hyoko into a trap, then something that was used there might be a clue. A ver, si el asesino estaba intentando meter a Hyoko en una trampa, llevar a una trampa, entonces debe haber algo que ha usado que debe ser una pista. ¿Te refieres a la It carta? was No, probably the gummy. el gummy. Huh? Candy can be a clue? ¿El gummy puede ser? When you woke up, was the gummy already there? Cuando te Now despertaste that estaba you allí. mention it, I feel like it wasn't. No estaba, dice. Just as I thought. Just as Tal you como se, o thought? sea, que ha sido puesto If the después. killer planted evidence while Hyoko was there, she would have thrown it away if she found it. Claro, si lo hubiera visto, lo hubiera tirado. Which means the gummy was placed inside the closet after Hyoko Después. fled from the beach house? The killer Efectivamente. returned to the scene of the crime after I left? O a lo mejor no se había have ido. to do something that troublesome as long as they hid somewhere within the beach house. Claro, estaba That's escondido en la esta. impossible. There's nowhere to hide. Sí, había un I even sitio. glanced inside La the shower shower. room as I was running away, but there was nobody there. Ujú. Then, Ah, does no, that que miró mean the dentro del killer shower y came no back? estaba. Entonces el asesino volvió. I wonder, at any rate, the solution to that problem is connected to what really happened. That's what I think. ¡Oh, un nuevo juego! A ver, una nueva forma de... Tienes que bucear en tu cerebro o introducirte en tu cerebro y discernir la misteriosa respuesta de estas preguntas. Le llamo Logic Dive. Durante el Logic Dive, tú controlas una versión de ti mismo creada por una imagen en tu cerebro. Tu tarea es llegar al goal, o sea, a la meta, ¿no? El destino final de Synapsis Curse, no sé qué es. Tú te puedes mover a ambos lados con el left stick y acelerar con el RB. Y LB to break, RB to jump. No entiendo muy bien. Te vas a encontrar con muchos obstáculos. Hazte familiar. Tú vas a recibir daño cada vez que tú falles en saltar o agacharte. Así que, y llegado a cierto punto, va a haber breaching questions. No sé qué es. Las respuestas son entre dos diferentes, ¿no? Así que elige la que crees que es correcta. Van a aparecer varias veces, además. Te recomiendo encarecidamente que hagas buen uso de tu break. Este es mi aviso. Si presionas Start durante el juego podrás ver los controles. Buena suerte y o sea, ¿puedo guardar aquí, por favor? Vale. Porque seguramente lo voy a tener que repetir. Vale, vamos a guardar aquí. Que está más cerca del fondo. Ok, vamos a hacerlo, vale. Pegamos aquí mejor, que está más cerca del este. A ver cómo se juega. A ver. Moverme. Acelerar la A. B, break. Y, jump. Pensaba que eran estos botones, RB. Ponía antes RB y tal, pero bueno, lo han cambiado. Esto es acelerar, esto es frenar. Me puedo mover, vale.
Parece como que hay tiempo, ¿no? Hay que ir rápido. Y el B es saltar. Ah, no, el LB es saltar. Que no llego. Cuestión 1. ¿Cuándo? Después de que Yoko arribe. Hay que ir por aquí. ¡Ah, no, no, no! ¡No! Antes. Llegó antes que Yoko. No, llegó después de Yoko. Le había puesto una trampa y llegó después de que había llegado, ¿no? Hijo de puta, era antes. Fue antes, ¿eh? Vale, fue antes de que llegase, claro, y entonces la dormió de alguna forma. Ole, mi saltito. Siguiente pregunta, ¿no? Ah, no, eso es una pregunta. ¿Eso qué es, entonces? Ah, no, eso es que me frena, creo. Vale, eso me frena, creo. ¿Cuándo dejó? Después. Después es por aquí. Uf, menos mal. Vale. Joder, esto es un poco... un juego divertido, pero... ¡Ey! ¡Mierda! Me he saltado un... Estas cosas hay que saltarlas, ¿verdad? ¿Dónde estaba Yoko? ¿The Beach o Beach House? Yo creo que va a estar en la playa. No estaba dentro de la casa, ¿verdad? Me cago en mi vida. Estaba dentro de la casa, joder. Estaba dentro de la casa y me he equivocado. No, otra vez no me voy a meter ahí. Estaba dentro de la casa, pero ¿dónde estaba escondido? It's all coming together. Ah, bueno, todo eso está bien, vale. Ah, pues no es tan difícil este juego. Do you think the killer might have been hiding? You spent all that time thinking just to say something so pointless. How Tan sin disappointing. sentido, qué Didn't I decepcionante. just say there was nowhere to Que no hide? había lugar Do I donde have to esconderse. explain it in another language so you can Ah, yo sé understand? dónde podría estar escondido. Her personality got a hell of a lot more forceful once she stopped being a suspect. No, there should have been a place for Sí, them to yo sé hide. dónde puede ser. Place you En didn't el look propio for. armario, en una de las fundas de las tablas. What are you saying? Stop being annoying or I'm gonna make Akane bop you on the head and shut Deja you de up decir for tonterías o good. haré que Akane te reviente. O estaba en el shower, que no estaba en el shower porque dice que miró dentro y no estaba. O estaba en el armario, no hay otro sitio. Y te voy a decir dónde estaba, escondida. Aquí. Here! En la funda de las tablas. The killer was probably hiding in the closet. Closet? That's where I was locked up. After Es you donde woke estabas up, you encerrada, said you pero es rushed que, out of te there, lo he right? dicho, And you probably didn't look inside the closet very carefully. But could efectivamente. two people even hide in such a small place? And without Hiyoko knowing? Y sin que lo supiera, That's claro why que the sí. killer made sure to arrange a hiding place. Exactamente. Un sitio oculto que es ahí, en la esta. Solo puedo pensar en un sitio. Y te voy a decir dónde. Aquí. Crap! ¿Ah, sí? ¿No es ahí? Si no es aquí, tiene que ser ahí. Crap! Ah, no, perdón, que la primera vez lo he elegido bien, pero ha seleccionado lo que no era. Esto es lo que yo quería seleccionar. Esto, las tablas. Here! ¿Ves? Si la había seleccionado bien al principio. ¡Maldito juego! Lo había hecho What about bien. the surfboard case in the closet? Claro que sí. Inside the surfboard case? But the shelf it was on, it was pretty messy, don't you think? Ujú, 2 surfboards were stacked on the top shelf. claro. And there were surfboards that weren't even in a case. The killer Exactamente. probably did that on purpose to secure a hiding place. Because we haven't been on this island that long. So the closet shouldn't have been that messy. Nekomaru no puede ser porque Nekomaru es muy grande para close to serlo. me O sea, during that time? tuvo que ser alguien más delgadito. Yeah, Ahí. they were quietly holding their breath and hiding very close to you. Sí. It's kind of
like in for a penny, in for a pound, so to speak. Don't you mean it's always darkest under the lighthouse? Oye, déjala decir charada, por favor, I shouldn't say things I don't. Anyway, the killer hid silently, and after making sure Hiyoko left, they finally left the surfboard cave. Claro, dejó eso, dejó el gumi y se I fue. agree with that as well. Seriously, nobody asked what you think. There's no way the killer would leave Hiyoko by herself if they were trying to frame her. If Hiyoko was left alone and ruined the evidence the killer had planted, it would have messed up their Claro, si plan. yo que lo hubiera visto y tal, lo hubiera jodido todos los Instead, planes. it makes more sense to think that the killer was hiding in the beach house. Saying whatever you Exactamente. want, even if you didn't ask. All right, if you don't want to friggin' get punched, just stand still and let me. Esta es Oh, una you ilusión. shut up. Then, grit your teeth. Sorry, Akane. It's not like that. Hey, Monokuma. Can I Le ask you about va a preguntar something? algo a Monokuma que I es extraño believe para él. Prince Shotoku was from the future. A man from the future is... Ay, ¿qué I'll está listen to diciendo, your story gilipollas? about men from the future some of, as I recall. The body discovery announcement is made when 3 or more Eso es lo que yo siempre he dicho, que es cuando 3 o más personas lo han descubierto. Entonces, ¿cómo es posible? Tiene que haber 2 personas más que son inocentes que lo han Is the visto. killer also included O sea, son among Hiyoko, those 3 Soda or more people? y alguien más. ¿Quién es ese tercero? Yeah, that's true, but, well, You don't sound very articulate. ¿Mm? jeez. You're pretty annoying for noticing something like that. I know it sounds like an excuse, but the body discovery announcement isn't supposed to be used for deduction. It's intended to create a fair trial. It's supposed to let everyone know a body has been found. Exactamente. So you're saying it's unfortunate that I used it for deduction? I understand your excuse, but depending on who actually found the body, it's possible that your 3 or more people rule could be deadly. Well, as long as I keep things ambiguous, I can respond to situations with some flexibility. Flexibility. So what about this time? Is it 3 people including the killer or not? ¿Incluye el asesino o Jeez, no? fine. You want me to say it? It doesn't include the killer this time, Exacto, okay? no incluye al killer, pero All es que ya lo done. imaginaba yo. O sea, que han tenido que Which ser 4 personas lo means que lo han visto. El 3 asesino, people other than the Soda, killer discovered Hiyoko y hay otra Mahiru's más. body. What's wrong with that? Nothing. I just thought it was somewhat strange. You're the one who went on a tangent. We were just saying the killer was hiding in the surfboard case, right? And after Hiyoko ran away, the killer got to enjoy the simple life of destroying evidence. However, before we proceed any further, there's Hay something. algo que dejar claro The antes. killer blocked the roadside door with Sí, bloqueó Mahiru's la body la salida before para que corriera Hiyoko por el ran otro lado. away. Pero ¿y la Now that you sangre? mention it, that mystery hasn't been solved yet. It's La going to sangre, be sí. all right. If you guys have come this far, I'm sure you can discover that answer too. Now, let's start the argument, shall we? No, esto debate. ¡Oh, hay algo más! Truth Flashback. El verdadero flashback. The shape of the reticle puede cambiar. ¡Ah, joder! Coger una True Bullet. Vale. Puedo coger algo que hice otro como una True Bullet y luego usarlo, en vez de usar una de las que yo tengo. Joder. Dios, esto va a ser una locura. ¿Cómo lo voy a sacar? Shower Room. Solo tengo Shower Room. O sea, que puedo coger el argumento de otro. Va. What did the killer do with the blood on their body? Maybe they simply washed it off. They couldn't Mejor use the se lo shower, lavó. right? Pero no podía usar la shower. So washing it off would have been impossible. Podría haber sido They didn't imposible. O have sea, to se lo use puedo the coger. shower. Si no ha usado el shower, What about the wetsuits in the closet? los wetsuits Maybe en they el wore closet. one when they moved the body. Y lo podía usar uno cuando... If they used something other than the shower, What did they do with the bloody wetsuit? they cut it up and whoosh.
As someone who flushes their shit every morning, I can declare it would definitely clog the toilet. Maybe it's the other way around? Perhaps someone other than the killer moved the body? No. Maybe they were able to wash it off. No sé, no tengo ni idea, tío. What did ¿Cuál the debo killer coger? do with the blood on their body? Maybe they simply washed it off. They couldn't use the shower, right? So washing it off would have been impossible. They didn't have to use the shower. ¡Nos ha cogido la bala! What about the wetsuits in the closet? Maybe they wore one when they moved the body. If they used something other than the shower, What did they do with the bloody They cut it up and floosh. As someone who flushes their shit every morning, it would definitely clog the toilet. maybe it's the Que es other way. Perhaps imposible someone para other than the decir killer moved the body. Que ha sido otro. Maybe they were able to wash it off. A ver, ¿por qué no he podido What did the coger lo killer otro? do with the blood? Maybe they simply... They couldn't use the shower, right? So washing it off would have been impossible. Vale, ya la he cogido. They didn't have to use the shower. What about the wetsuits in the closet? Maybe they wore one when they moved the body. If they used something other than the shower, What did they do with the bloody wetsuit? They cut it up and floosh. As someone who flushes their shit every morning, it would definitely clog the toilet. maybe it's the other way around. Perhaps someone other than the killer Ole. moved the body? Ah, no era este. La he cagado. Damn it! Me he equivocado. Eso no puede ser. Creía que era contradecirlo, no darle la razón. What did the killer do with the blood on their body? Maybe they simply washed it off. They couldn't use the shower, right? So washing it off would have been impossible. They didn't have to use the shower. What about the wetsuits in the closet? Wetsuits. Maybe they wore one when they moved the body. If they used something other than the shower, No. What did they do with the bloody wetsuit? They cut it up and floosh. As someone who flushes their shit every morning, I can declare it would definitely clog the toilet. maybe it's the other way around. Perhaps someone other than the killer moved the body? Maybe they were able to wash it off. Mierda, ¿cuál será? No tengo ni idea, ¿eh? What did the killer do with the blood on their body? Maybe they simply washed it off. They couldn't use the shower, right? So washing it off would have been impossible. They didn't have to use the shower. What about the wetsuits in the closet? Podría... Es que puede ser haber sido eso. Maybe they wore one when they moved the body. If they used something other than the shower, Other than the shower. Claro, va a ser el este. What did they do with the bloody wetsuit? They cut it up and floosh. As someone who flushes their shit every morning, it would definitely clog the toilet. maybe it's the other way. Perhaps someone other than the killer moved the body? No. Maybe they were able to wash it off. Vamos a ver si es esto. Que es usar What did the esto killer do with the en lo blood? de los Maybe they wetsuits. simply They couldn't use the shower, so washing it off would have been impossible. They didn't have to use the shower. What about the wetsuits in the closet? No es tampoco, tío, no sé. No sé cuál es. No sé cuál es, tío. Damn it! What did the killer do with the blood on their body? Maybe they simply washed it off. They couldn't use the shower, so washing it off would have been impossible. Habría sido They didn't imposible. have to use... What about the wetsuits in the closet? ¿No puedo coger esto? ¿No puedo coger Maybe they eso? wore one when they moved the body. If they used something other than the shower, Esto sí se puede coger, What did they nosotros do no. with the bloody wetsuit? They cut it up and floosh. As someone who flushes their shit every morning, it would definitely clog the toilet. maybe it's the other way around.
Perhaps someone other than the killer moved the body? Maybe they were able to wash it off. What did the killer do with the blood on the... Maybe they simply washed it off. They couldn't use the shower, right? So washing it off would have been impossible. ¡Ah! They didn't have to use the shower. What about the wetsuits in the closet? Vale, ya Maybe they está. wore one when they moved. If they used something other than the... What did they do with the book? They cut it up and... As someone who flushes their shit Ya every sé cuál morning, es. it would definitely clog the toilet. Maybe it's the other... Perhaps someone other than the killer moved the body. Maybe they were able to wash it off. Es lo que tengo ahora mismo cogido, pero con lo que dice What did el the killer do follopico. with the... Maybe they simply washed... They couldn't use the shower, right? So washing it off would have... Ahí está, coño. No, that's wrong! Era hora. They just needed to wash off the blood. They didn't necessarily have to use the shower. They Claro. could have just as easily used something Otra else. cosa Something other than the shower. que puede ser la playa. O esto o esto. Mierda, ¿las bebidas han sido? No me jodas. ¿En serio? Yo pensaba que había sido la playa. I see! Drinks inside the refrigerator. Couldn't the killer have used those to wash off the blood? I've seen through it. In theory, but that's impossible. Why? Es imposible. Try to remember the refrigerator carefully, but there's no possible way the drinks in the refrigerator were used. ¿Por qué no? El Trascan, seguro. It's true there were drinks in the beach house refrigerator. However, try pick one bottle drink. It wouldn't be enough to wash off the blood. ¡Joder, que no se rompe! It's true there were drinks in the beach house refrigerator. However, try thinking about one bottle. It wouldn't be enough to wash off the blood. I can't back down! Bien. We can't assume they used just one drink. They could have used a bunch of them to wash it off. Sí. Didn't I say it was impossible? There were no water. There were only flavored Mierda. drinks. If you use Era those ese. to wash, the blood won't come off in your body. It will leave an aromat, especially if you used a lock. That alone would raise suspicion. Era al principio. Didn't I say it was impossible? There were no water bottles Ay. in the Allow me to cut through those words! There were water bottles inside the refrigerator. Exactamente. How many times do I have to tell you? There were no water bottles in there whatsoever. That was after the incident, right? Exactamente. But before the incident, there were water bottles in the fridge. And the killer took all of those water bottles and used them to wash the blood off their body. So Exactamente. you're saying the water bottles were gone? Because they were all used? That's a logical fallacy. No. It's not a fallacy. There should have been evidence Claro, like a ahí lot of estaba, thrown away miradas. plastic water bottles. Isn't that right, Chiaki? Oh, you're right. ¿Ves? Están en la basura. Well, now that you mention it, when I went to the beach house a few days ago, I feel like I drank one of those plastic water bottles. Sí. You should have said so sooner. Then, the plastic water bottles were used in place of the shower. Exactamente. Dousing your body with lots of water bottles is such a simple and easy to understand explanation. Ujú. Un momento. Y había alguien que apareció mojado y es Peco Peco. Es que al final es Peco Peco, ¿eh? It seems you've realized who the killer is. Sí. See? Just as I thought. Is that true? Let me ask, who might that be? Sí. No me lo puedo creer, tío. Peco llama, no me jodas. Peco llama que estaba llena de agua. You're the only one! Que apareció mojada. Peko, is it you? Hey, what are you being quiet for? They're accusing you of being the killer. Then I should ask you this. Why do you believe I'm the killer? I remember when we were all meeting up to go Claro, to the cuando nos beach. reunimos todos, que You're tú at rest when apareciste you came en el restaurante bastante mojada.
if the killer really did wash the blood off with water bottles, they'd have to drench their entire body, but there were no towels in the beach house, and it would have taken a while for the water to fully air dry. So you said you went swimming so you'd have a cover story. Don't just stay silent! Say something! Hold on, you bastard! You saw her at the diner! You never saw her near the beach house, right? So maybe she really was swimming! No one even saw her swimming. No. I saw her. Huh? Eran cómplices, fueron estos dos. After I ran into you bastards at the diner, I crossed paths with her on my way home. So there's no doubt. She would have arrived at the diner from the opposite direction of the beach house. Hold on. That's strange. Didn't you just say this earlier? Exactamente. Dijo que no había visto a nadie antes. You told me you didn't see anyone. Han sido cómplices estos dos. No me jodas que han sido cómplices estos dos para matar a ellos. Not so fast! It's too soon to decide she's a killer. We haven't established how the killer was able to leave the beach house. Now that you mention it, you're right. The roadside door was blocked. And if it's impossible to leave from the beachside without leaving footprints, then how the fuck did the killer escape? Why are you all fired up, Fuyuhiko? You're not the suspect. Peko is. Who cares about that? Answer me! If you have an explanation, then ¿Qué está pasando, tío? We ¿Por might qué? have an answer. Do you Pila. really? This mystery seems unsolvable. Well, if Peko is the killer, then I might just have an answer to that mystery. See, then let's hear this alleged method of escaping. First, let's establish how the killer escaped. Sí. Este, ¿no? I see! Claro, la pequeña esta. If the roadside and beachside doors aren't an option, the only other thing I can think of is... Claro. Well, nothing really. Except that small window in the shower room. Huh. Don't you know how high that window is? There's no way Peko could have reached it. But what if, for instance, she got help from someone? She might have reached it by riding someone's shoulders, but then that person would have been left behind. Claro, habéis sido dejado Is it detrás. possible an object was used? A rope, for instance? And what happened to the rope after they used it? And don't say something stupid like they threw it outside. Of course not. That would violate the school trip rule. La de no ensuciar, ¿no? Ensuciar está, Littering o sea, is tirar basura está prohibited. prohibido. Even if it might be evidence, rules are still rules. You see? There's no way they'd be able to escape from that window. No, they just have to use an object. Chiaki, usar un objeto. don't fall asleep on us! We just said they couldn't use an object! You did? I thought you were saying they couldn't dispose of an object. I see. You don't have to throw it away if you can just hide it somewhere on your body. Huh? Pekka was wearing a swimsuit, remember? Where would she even hide an object? And if you say she hid it in her special place, I'll stab you in yours! No! Please don't be violent. No me jodas que ha sido Sonia. Sonia es la única que llevaba un traje que podía esconder algo dentro. Pero era un traje muy ceñido, no podría ser. ¿Cuál es el objeto que utilizó para salir de allí? Dios, no tengo ni puñetera idea. A ver, un momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Empieza por B. Ay, he roto la que no quería romper, pero bueno. Ah, que se puede hacer esto más grande. Creo que va a ser esto, ¿verdad? Va... ¡No! ¡Uf!
Esto no puede ser. Pao. No puede ser tampoco. Bat. No. Bas. Bas no puede ser. Bam. Ban. Bam. Bams. Bamo. No puede ser. Bamwo. Tampoco. Bas. Bams. ¡Mierda! Bam. ¿Doble M? No. ¿La B? Bam. ¿Bambú? No. Así es, bamb. No. Bambrr tampoco. Bambú. Bambú. Uy, casi. Bambú. Bambú stick. Bambú stick. O shelter, shelter. Bambú shelter o algo así, ¿no? No me está saliendo la H, o sea que no puede ser la shelter o algo así. Bambú show. Sword. Bambú sword. La D me hace falta. ¿Dónde está la D? Aquí está, mierda. La espada de bambú. La que lleva siempre la espalda. ¿Y cómo coño utilizó eso para subir? Echo, you carry that bamboo sword on your back at all times, right? If I recall correctly, you had it then too. Despite the fact that you had a swimsuit on, you were still wearing your bamboo sword. Sí. Are you saying she used that bamboo sword to escape through the window? Lo que no entiendo es cómo. Yeah. Heko used that bamboo sword as a step stool and escaped out the window. Sword as a step stool? You see? I knew it! I knew it was a ninja! Didn't I tell ya? A ninja could have climbed that easily. Ninjas know a climbing trick where they lean their sword against a wall and use the handguard as a step stool. Wow! Just like a Japanese ninja! Miss Sonia, ninjas only exist in Japan. Well, it is a bamboo sword, but I'm sure a slender girl like Peck. Well, Peko, you have... ¿Te hemos pillado? Vale, le hemos pillado, tío. Ha sido Peco, no me lo puedo creer. Tío, pues no me gusta haber pillado a Peco. Yo pensaba que Peco iba a ser una buena, pero veo que no. Nega time. Que lo puedo usar el hijo puta. Hostia, que me puedo hacer desaparecer lo que aparece. Hold on it! Ah, que lo voy a hacer contra este. You're saying she used her sword as a step stool and went out the fucking window? Then what about the sword? It would have been left in the shower room and she wouldn't have been able to recover it, dumbass. No podría haberla recuperado. Shut up! Just shut the fuck up and answer! If she used the bamboo sword as a step stool, it would have been left behind! Panic tal action. A ver. Esto es lo de Got Blast. proof, you bastard? That's obviously impossible! Shut up! Shut up! Shut up! Don't fuck with me! Got proof, you bastard? Tempo up. Shut up! Shut up! Shut up! Don't fuck with me! Got proof, you bastard? That's obviously impossible! Bastard!
proof, you bastard! I'll sell your fucking organs! You're pissing me off! You're pissing me off! Bastard! Shut up! Shut up! Got proof, you bastard? That's obviously impossible! Ya está. If she used the bamboo sword as a step stool, it would have been left behind! Sword back. This is the end! Porque la recuperó con la bolsa de bambú. If she used her bamboo sword as a stepstone, she could have recovered it with her sword bag. When she leaned her sword against the wall to use as a stepstone, she tied her sword back to it. Claro. And after she climbed up to the window, as long as she hauled the bag up toward her, she would have been able to recover her bamboo sword. I see. Not just the bamboo sword, but even the sword bag, too. She used them both to escape. Akane said she's like a ninja, but it's nothing as silly as that. Simply put, only Peko could have performed this feat. An escape plan befitting of the ultimate swordswoman. Even so, how disappointing. If you'd only let me work with you, it would have been an even greater pleasure. You just... Me dan ganas de pegarle. Dice que si hubiera trabajado con él hubiera tenido un plan mucho mejor. Is it true? Hold on! You're just making assumptions! Que no son Assumption, tío. Es la realidad. You don't have any proof. Que no tenemos I won't pruebas. accept this, Akane, you bastard! Que necesitamos una prueba. Ahora le vamos a tener que enseñar otra prueba. Pero, tío, si es que ya lo sabemos. It's fine. ¿Lo va a reconocer? I said it's fine. Saying anything more would just be an exercise in futility. Among flowers, the cherry blossom. Vale. Y empieza a dudar, ¿eh? Very well. If you admit it, this ends now. Let's cast our votes. Agreed. Hurry up and vote. Hold on. Let me confirm No es one ella la thing asesina. first. ¿Quién ha sido? Fuyuhiko. ¿Habrá sido Fuyuhiko que no quiere que una inocente sea castigada? ¿Puede Can ser? it wait until after the voting? This is No. important, and it relates to the voting. It's about Peko's motive. My motive? Claro. In the end, you had no connection to the events depicted in Twilight Syndrome Murder Efectivamente. Plan. Why did you kill Mahiru? ¿Por qué la matarías exactamente? So it's about that. Let's see. If I must answer that question, Sí, tiene que decir I eso. must say it was for the sake of justice. No me lo puedo creer. Es ella, Sparkling Justice. Justice? In order to protect the justice of this world, No me lo puedo creer. I do not sully my hands to satisfy personal grudges. Hija puta. Es de la asesina serial llamada Sparkling Justice. There is only one reason I kill. Solo hay una razón por la que yo mato. For the sake of protecting justice. Para proteger la justicia. What do you say? Justice is what makes humans human. La It's justicia a es lo que hace virtue los that humanos human humanos. beings Es una should be virtud que solo proud los of. humanos, de la que los humanos tienen que estar orgullosos. Justice is the eternal sun El sol and the eterno. enduring moon. La duradera luna. El padre protector. La madre sonriente. Tierra llamando a If Peko. justice Se ha vuelto ever loca. disappeared from this Si la world, justicia desaparece de este the mundo, world would el mundo immediately inmediatamente se freeze, congelará y la and people's smiles la would sonrisa de la gente vanish. desaparecerá. I will y no lo va a not. permitir. It's fine, just stop it! Está bien, simplemente Justice para. must always be there to guide us, to La justicia shine siempre es la que nos tiene bright que guiar, above la our que debe heads. brillar sobre nuestras cabezas. I'm Te estoy telling diciendo you que to... pares. So I must fight. Así que debo I luchar, must continue debo to fight continuar to la protect lucha justice. para proteger la justicia. Could she be? Esto es, podría ser ella. As the light of justice Como la luz de shines la upon justicia my brilla mask, en mi máscara, I expose expongo the los hearts of corazones de aquellos que malevolent son malos, evil. maliciosos, malvados. Justice complete. Justicia completada. The center of justice that is pierced by justice. Entre la justicia The lead está por la star of justicia. justice that shines in the night. That would be me. Sparkling Justice. Sparkling. Now then,
Let's execute Ejecutemos la justicia. What the fuck? Peko, what are you doing? I am sparkling justice. Soy In the name Sparkling of sparkling, shining justice. Muy oportuno, I have llegar come justo to ahora. deliver justice. What's going on? What's this? Peko! Finally snapped! Everyone, please be careful. Sparkling Justice is a serial killer who claims to be an ally of justice. Sí. Clad in her various hero masks, she is a serial killer who exclusively targets other criminals. She is supposed to be... but... An ally of justice? So that's why you're wearing a mask. No tiene nada que ver, This pero bueno. mask is the dividing line. Es la línea que Just divisoria. like various idols, the sun is revered because it lies just beyond your grasp. Justice should also be the same. I don't get it, but this is... Se está volviendo muy loco esto, sí. No, hay algo que no termina de cuadrar algo, tío. Hay algo que no termina de cuadrar. This is turning out to be a surprising turn of events. Hey! Now's not the... Take a look! It's a killer! This again? Huh? Sleepwalking? Hay algo que So no what's cuadra. your answer to my previous question? This world qué must mataste a ella? always be bathed in the light of justice. I must not allow even evil. Pero es que must Sparkling be Justice no la habría eliminated matado porque ella immediately. no fue la asesina de la otra. No matter what, I must not overlook evil. Evil? Are you saying Mahiru is... If you knew about that incident, then you must have played the game. Am I right? And because of that, I was able to find the killer's accomplice hiding on this island like a sewer rat. Then, the reason you killed Mahiru was... La razón por que mataste a Mahiru fue porque fue... To protect justice, of course. In order to protect justice, I have become its merciless sword and executed justice. No me lo creo. Holy crap! She's such a stereotypical psychopath! Es que no me lo creo, tío. Estoy seguro que no ha sido ella ya. Porque Mahiru no She's so gross! ha sido ella. Peko, My true identity? I have already forgotten who I... It just shows my determination. My determination to protect by throwing away what's most important. I'm Que no me lo willing to creo. become anybody to shower this world with justice. Dios, se ha vuelto muy loca, I ¿eh? can't stand this any... Que no. Aquí hay algo que no cuadra. Que no. let's go over this incident one more time and then... Coño, vamos a hacer lo del cómic. Pero yo no estoy seguro de que sea ella, ¿eh? No puede ser ella. No parece que sea esto nada de esto. Le da la nota, no tiene nada que ver esto. Esta sí parece que es. Esta entrando aquí y es dormida. O puede ser justo cuando sale. Aquí la matan a esta. Mira, esta es la misma que esta no puede ser, ¿eh? Este sale, para salir hace todo esto. Ah, mira, esta es la misma que esta, o sea que tampoco puede ser, o sea, deben ser estas tres. La de corriendo, vale, la de corriendo que tiene que ser justo después de ver. Esta saliendo del... aquí, esta es aquí. ¡No! Si esta no es aquí, entonces significa que es esta de aquí. Justo cuando la duermen. Aquí. ¡Hola! Vale. Las botellas de agua son las que utiliza para ducharse. O sea que tiene que estar aquí. Vale. Y me falta la que ata la mierda esa. Que tiene que ser justo antes de esto. Vale, ahora aparecen más. Esta que se despierta. Vale, se despierta. El momento que se despierta debe ser aquí. Vale.
footprints aquí. Hey. Y me faltan... Esta, quizá aquí. No, pues entonces no entiendo. Porque... me queda Mika, la otra... que no puede ser ninguno de estos. Tiene que ser la máscara. Ah, claro, debe ser cuando hizo el asesinato. Aquí. Vale. ¿Qué más? Tenemos... Ah, cuando deja el gummy bear, que es cuando se va la otra, corriendo. ¿Esto? Ah, esto es cuando se esconde, que es justo después de dormirla. Y ahora es cuando esta viene... No, tiene que ser antes. En el asesinato aquí. Esta viene y entonces el otro le pega y la mata. Eso ya lo hemos visto. Las cartas, mandar las cartas. Tiene que estar por aquí. Vale. Y el principio de todo, aquí me falta algo. No es ninguna. Ah, que le vio comiendo esto. Ya está. Here's everything that happened in this case. Pero tío, entonces ha sido ella de verdad. The incident began this morning. Entonces el otro lo está protegiendo porque de verdad le cae bien, porque siempre se preocupa por él. Puede ser. Mahiru most likely played Twilight Syndrome murder case, the video game provided to us as the motive. She probably wanted to discuss it with someone else who also appeared in the game as a character. Claro, con alguien que ya había Yoko salido accepted del juego. Mahiru's invitation, and they promised to have a more detailed conversation about it later. Sí. El asesino lo vio. However, someone else overheard their exchange. The killer. The killer eavesdropped on their conversation and used their promise to devise a specific murder plan by preparing a specific item. They planned to manipulate the two's actions. Cuando vio que se estaba comiendo los gominolas. That item was the letters. They sent fake letters to both Mahiru and Hyoko. The letter Mahiru received told her to come to the beach house at 2:30 p.m. And the letter Hyoko received told her to come to the beach house at exactly 2 p.m. By providing different times, the killer was able to lure them to the beach house separately. Hyoko totally trusted that letter, showed up at the beach house at 2 p.m., just like... La durmieron. And was drugged into unconsciousness by the killer lying in wait. After putting Hyoko to sleep, the killer immediately hid her inside the... so they could frame her as the killer. Claro. Entonces llegó la otra. At 2:30 p.m., Mahiru arrived at she was completely unaware that she'd been targeted for murder. Que ella no sabía que iba a ser asesinada. Approaching her from behind, the killer struck the defenseless Mahiru with the metal bat that was left at the scene of the crime. Y la mató de un golpe. The bat was brought down onto the back of Mahiru's head, and with that, she took her last breath. According to Mikan's autopsy, Mahiru died instantly. Murió instantáneamente. With that, the killer achieved their goal of killing Mahiru and began to tamper with the crime scene. Claro. They dragged Mahiru's body so that it blocked the door leading to the road. Also, the mask found at the scene of the crime was something the killer personally left. I'm not really sure why. My guess is it's something similar to a calling card. Sí. That's how the crime scene we discovered was created. However, by moving Mahiru's body, the killer got blood splatter on them. Plus, the shower room had no water because it was out of order, so they couldn't wash it off. But the killer expected something like that to happen. Instead of the shower, the killer used something else to wash the blood off their body. Las botellas de agua. They used plastic water bottles that were inside the beach house refrigerator. We can assume they carried the bottles to the shower room before the sequence of events had happened. In place of showering, they washed the blood off their body with, however, they had no choice but to dispose of the empty bottles in the beach house's trash can. Littering is against the rules, and it would have taken too much time. After the killer washed off the blood, they hid in a specific spot inside the closet Hyoko was in. The killer hid inside the surfboard case that they had already emptied before. After some time had passed, the sleeping drug used on Hyoko wore off, and she... Se despertó. I can imagine how badly Hyoko must have. She made plans to see Mahiru.
From the shock and panic of being considered a murder suspect, Hiyoko fled from the beach house. Because of that, she left footprints in the sand. After Hiyoko left, the killer finally came out of the surfboard case and placed a gummy that they brought with them to shift our suspicion toward Hiyoko. Ironically, placing that gummy is what helped clear our suspicion toward Hiyoko. Claro. Finally, the killer began preparing to escape from the beach house. They couldn't risk leaving their footprints in the sand, so they escaped the beach house using a different route, the small window in the shower room. However, that window is rather high up and can't be reached. The bamboo sword the killer took the bamboo sword out of its bag and used the sword as a step stool to reach the small window while holding the sword bag in their hand. As long as they're able to reach the window, all they had to do was pull the bag to retrieve the sword. And so the killer left the beach house and appeared before us as if nothing had happened. But their wet hair and swimsuit didn't dry right away. There also weren't any towels at the beach house. So when the killer met up with us, they said they had been swimming for a while as an excuse. Pero hay cosas que no me cuadran porque tendría que haber mojado la casa y la casa no estaba mojada. So how about it? This is the truth behind the incident you caused. Isn't that right? Heck. No me cuadra, ¿eh? No termina de... I see. Voy a guardar aquí, pero no me cuadra para nada, porque si se ha bañado y estaba mojada cuando se escondió, debería haber mojado todo el suelo y todo, y debería haber cosas de agua por ahí, ¿no? And what of it? She's like totally cool with it. I haven't done anything to be ashamed of. What are you saying? You killed Mahiru! Wrong! I punished evil in the name of justice. No la maté. That's no Castigué en reason nombre de la to justicia. condemn me. No hay una razón para condenarme. Whatever. Let's hurry up and vote so we can freaking kill this weird, crazy bitch. There's no way you can kill me. Justice can never be killed. La justicia no puede You ser should nunca all know that as matada. well. Lo deberéis saber vosotros también. To protect what's most important to you, you must be prepared to throw away something equally important. Understand? I don't get it. I don't get it at all. No puede ser. Then I shall be direct. Justice must carry on in order to keep justice. To keep me alive, you all must give up your lives. ¿Qué dice? Are you serious? Está diciendo que para que ella pueda seguir vivo, tiene que destruir la vida de todos los Not demás. serious. It's justice. Y eso es justicia, pero eso es contraria a lo que dice la de Justice. No tiene sentido, no es Pekoyama, no puede ser. Follow your hearts of justice that reside within you all, and save my life to protect Seguro que Sonia dice algo. Hurry and carry on justice. Give me a break. Who's gonna die for you? If we let Peko go, we're all gonna get killed. Claro. For the sake of grand justice, a few sacrifices are unavoidable. Sonia, di algo. Don't worry. The justice that you give your life to protect will never go to waste. I can't stand her anymore. Let's vote already and execute. Todo el mundo quiere votarla. Bien, bien, Sonia, confiaba en ti, Sonia, eres un puto amo. Monokuma, the vote! Hurry up and let us... No. He finally... I've heard your story. Well, now then, please pull the lever in front of you and who will be chosen as the blackened? Will you make the right choice or the dreadfully wrong? Such heart-pounding excitement. Anda, que si es la asesina. No jodas, es la asesina. Y yo pensando que había una posibilidad de que no lo fuera, pero sí lo es. O sea, que Sonia lo que ha dicho no lo he leído. Pensaba que había dicho algo para contradecirla, pero no. No me lo puedo creer, Pekoyama. Joder. Pardon me, can we please have a little more time? Oh, Sonia, gracias. Gracias, Sonia. Pardon me, can we have a little bit more time? Continue our discussion? But isn't the voting over? Yes, but I cannot help but feel Bien, strange. Sonia. Something about this is definitely strange. Es algo extraño, ¿verdad? Sí. Strange? What do you mean? There's no doubt that Peko is the killer. Yo no creo que sea Peko. Is true. As a serial killer enthusiast,
You're wondering if Petco is really sparkling justice, am I no right? se cree que sea Sparkling Justice. Hey, Miss Sonia isn't a serial killer enthusiast. Sí lo es. She just Sí lo has es, a little more perdona. passion about them than most. That makes her an enthusiast. Exactamente. Honestly, it felt strange to me too. I mean, A él también there's se a siente extraño con distinct eso. difference between Hay what una we know about diferencia sparkling entre justice saber and Petco, quién es extraño, right? entre cómo es Petco y cómo es Sparkling Justice. You know, Sonia described sparkling justice. Ella describió Sparkling Justice de esta manera. Justice complete. The center of justice that is pierced by justice. Exactamente. The lead star of justice that shines in the night sky. That would be me. Sparkling Justice. Es que claramente, tío. Gracias, Sonia. Ujú. Ujú. ¿Ves? Ella no dice esa frase en este idioma, lo dice en su idioma original. Nacionalidad. I see. Ella no es japonesa. That's right. According to what Sonia... No hay manera de que The sea article Pekoyama. was written in their native language, so I tried to translate it. If she had to translate it... Si la ha traducido that means significa it que no wasn't estaba written in escrito en English. inglés. Yes, the magazine I read was written in Spanish. ¿En español? ¿En español? Sparkling Justice es un asesino serial español. Oh my, bueno, español. Puede ser cualquier persona de habla hispana, pero bueno, So, me queda un poco Sparkling como... Justice's catchphrase was no doubt written in Spanish as well. Which means the journalist and Sparkling Justice are both... From Spain? Bueno, son españoles. Bueno, si hablan español, podría ser de otro país, pero vamos a entender que es español porque hablan español-castellano, ya está. What? En cualquier caso, no es japonés ni inglés. Claro, yo pensaba que eran del mismo país, pero no. No es el caso. Petco, you're not sparkling justice. There's no way... No hay posibilidad de que seas tú, Sparkling Justice. You insist that you're Sparkling Justice. Can you try saying that catchphrase Es verdad, dilo en Will you be español. able to do that? ¿Serás capaz de hacerlo? It appears that... Ah, However, that's perfectly fine. It's no longer necessary. And even if you find out now, it's too late for you all to do anything about it. que ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto, dice. My duty has already been finished. My duty as a tool has already been completed in full. What? Looks like that mask has fulfilled its purpose, just as I have. What do you mean? Fulfilled its purpose? Too late? What are you getting at? Now that you've already cast your votes, is what it means. Dice que le hemos cagado porque ya hemos votado. Hey, be clearer! I have no purpose. I am just a mere Fue una herramienta, simplemente. She called herself a tool, which means someone else used her then? Sí. Of course. A tool cannot do anything on its own. I see. I finally understand. O sea, que es como tú, I gilipollas. did have a sneaky Qué asco, es otro suspicion. naguito, pero en versión chica. I mean, besides Petco and Hiyoko, someone else was also at the beach house. Claro, Someone else? There is proof that establishes that fact. claro, hubo otra persona Claro, más, porque remember. 3 personas ha sido Fuyuhiko, tío. Claro, I see. el anuncio del descubrimiento. Are you talking about the body discovery announcement? Yep, that's right. I mean, didn't Monokuma say so early? Claro, no incluye al asesino. That announcement is made when at least 3 people discover a body. And in this particular case, the killer, Petco. No es uno de esos If 3. that's the case, it would mean only Hiyoko and Kazuichi discovered the body, but Claro, en ese sentido solo habrían ellos descubierto el cuerpo, pero no fue así. I see. That leaves us one person short. So that means there was one more person in the beach house. plus, the fact that Monokuma tried to hide that truth from us by being flexible with his own rules. That's such a vital clue that it could alter the outcome of the trial.
Like an accomplice, for example. No, that's not it. Cállate que sabemos que es verdad. Yes, from your basic way of thinking about it, you are wrong. Didn't I tell you? I'm just a tool. That means I'm just a simple tool to be used by that person. Therefore, that person would have the strongest motive out of anybody else here, right? Yujiko. Fue You're este. the only one! Fue este. Is it for Yujiko? I see. Now I finally see the connection. The connection. But even Lo que if no it's entiendo, the a ver, motive, entonces, él ha utilizado a la otra como un instrumento, pero no puede ser. would you call a game like that a strong motive? Este no. I can prove it with this. Claro, es la hermana de él. El motivo es que I didn't ella think it mató a was su hermana. necessary to confirm it if it didn't have anything to do with Mahiru's murder. There's no doubt that game is based on actual events. That much is clear if you saw the ending prize. Claro. The photos awarded for beating the game are not actual in-game screenshots. Claro que no. They're all actual photos, with the surrounding scenery cropped out. Dios santo, esto está haciendo más complicado de lo que pensaba, ¿eh? Ahora, el primero me pareció más complicado. Knew all along, Fuyuhiko. You knew whether or not the first victim in the game was actually your little sister. Claro, en cuanto right? vio esa foto, Because whoever beat the game first claro, received the ending quien prize. quisiera que ganara el este, vio la foto y vio que era su hermana. It was the envelope, right? Claro, al verlo tú ya sabías que era cierto porque estaba tu If you hermana were ahí. shown a photograph of your sister's dead body, Exacto, you'd lo que have está no diciendo choice Naguito. but to believe. Even había so, forma de creértelo, you de no wanted to creértelo. deny the truth. That's why you sent those photos to Mahiru to confirm it. Hey! Why are we talking about Fuyuhiko? Who cares? Because Peko is the killer, right? But you already voted! That's why I told you. We're all, as I said before. Pero aunque sea así, tú eres la asesina. Es la asesina, no I el had no motive inductor, for ¿no? killing Mahiru. No reason. I was simply used as a tool. As long as I am a tool, I cannot. Ella es la asesina. O sea, el otro quería que ella que muriera y le dijo a esta para matarla, pero esta lo mató. Pero realmente ella quería matarla y decir que era una herramienta y que nadie se... Pero, o sea, eso es lo que quiere decir. Hey! What's O sea, going on? con la excusa de que ella es una Can anyone herramienta, give me a sería simpler blackened, sería explanation? oculta. No, yo seré una herramienta solo, entonces todo el mundo vota al otro. Al votar al otro, todo el mundo falla y ella se libra. It means I'm not the killer. The true killer who used me as their weapon to kill Mahiru Koizu. No, tú eres la asesina real. What the hell? Y hemos votado a ti y lo hemos hecho bien porque al final tú eres la asesina. I have no. But Y te my estás young intentando master librar does. con lo de eso, pero no es. My young master planned this from the start. Young master? That is the truth. I'm sure you realize it by now, but it's too late. That's a problem. If Peko's allegation holds up, that means our vote was incorrect. In that case, the person who gets to live. Just... me? That's nuts! No matter how you look at it, that's complete. How would Peko be a tool in the first place? Peko is a legitimate human being! It's not for you to decide. It's for Monokuma. The votes have been cast. All we can do now is wait and see what Monokuma decides. No importa, al final tú eres la asesina, tú eres la que ha asesinado. Una vez, porque hemos fallado muchas cosas. 79, bueno, no está mal. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo entiendo. I'm in a bind. And what a bind it. I guess for now, let's take a quick recess. We'll be right back after this commercial break. ¿Un anuncio? A ver la tontería que dice.
mató a Cocir... Sorry. Hey! ¿Qué pasa? Peko es la asesina. Hey, hey! Tú no eres una herramienta, tú eres una humana, eres una ser humana. Soy una humana, entonces no soy una herramienta. Es lo que estás diciendo, pero tú estás equivocado. Porque tú no lo sabes. Tú no sabes... Tú no sabes que hay gente que solo existe para ser herramientas. Gente como yo. Solo existen para ser herramientas. ¿Qué significa eso, Fuyuhiko? Peko y yo crecimos juntos. Son amigos de la infancia. Ah, no, es completamente diferente de eso. Justo después de que naciera, fui abandonada por mis padres. Y el clan Kurzuryu la cogió. Me dieron una razón para existir. Ah, para... No sé, algo como que ella es la herramienta de su maestro. Como de su joven maestro. Es la propiedad de su maestro, dice. Ella es un asesino contratado por mi clan para trabajar directamente bajo sus órdenes. If my young master is attacked, I must defend him as his shield. If he intends to kill, I must be his sword. Que si su maestro es atacado, ella la tiene que defender, como si fuera un escudo. Si alguien lo intenta matar, entonces será su espada. Es su única razón para vivir. Antes de que fuera un humano, antes de ser un humano, soy la herramienta de mi maestro. Lo primero y nada más allá. Until this body of mine can no longer move, I shall fulfill my duty until the very end. Antes de que este cuerpo mío no pueda moverse, debo cumplir mi deber hasta el final. Pero eso, estás equivocada. Tú no eres una herramienta, Peko. Porque si tú fueras una herramienta... Eso significa que todo el tiempo que estuvimos juntos... Fue nada. Fui ordenada por mi joven maestro comportarme de esa manera. Y como fui ordenada, interactuar con todos vosotros. Nuestra relación profesional no existe en esta isla. Solo somos estudiantes de instituto. Justo después de que llegáramos a esta isla, es lo que mi maestro me dijo que hiciera. You fiend. ¿Es por eso por lo que estáis escondiendo vuestra relación? ¿Quieres decir? No. Eso empezó justo cuando entramos en esta isla. Antes de eso, mi joven maestro siempre me había dicho que escondiéramos nuestra realidad. O sea, nuestra relación. Para que nadie lo supiera. Mi maestro siempre dependía de su casa, ¿no? Odiaba. Incluso él me odiaba. Esa herramienta que le dieron desde su casa. Su familia, su clan. No importa cómo lo diga. No soy más que una herramienta para matar. Y si mi joven maestro intenta matar, es natural para mí actuar como su herramienta. Entonces, la que intentó matar a Mahiru no fuiste tú, fue Fuyuhiko. Cuando pasé el juego, me dieron justo estas fotografías. Maldita sea, no lo entiendo. ¿Por qué mi hermana en estas fotos? Y ella estaba cubierta de sangre. ¿Qué significaba? ¿Por qué no lo puedo recordar? ¿Cómo puede ser que no recuerde mi hermana, la muerte de mi hermana? Lo intentaste confirmar con Mahiru. Por eso es por lo que querías hablar con ella. Sí, y le mandé esa foto porque quería que ella me respondiera. Pero ella nunca me respondió. No solo eso. Ella empezó a esquivarme. A evitarme, mejor dicho, también. Estoy muy segura de que Mahiru estaba confusa también.
Quiero decir, estábamos todos allí. Antes de que nadie jugara ese juego, nosotros ni siquiera sabíamos que ese incidente había pasado. Es por ello por lo que, incluso si se lo dices, que está interrelacionada con eso, no hay forma de que lo pudiera aceptar. ¿Tú sabes? Cuando Mahiru habló con Ibuki, ella mencionó algo sobre esto. Y ella le respondió que tenía planes para ir a la playa. ¿Y no vas a venir? Y ya sabes, es un poco problemático si envolvemos a otros en este asunto. No quiero depender de que nadie... más que por mí mismo. But... Are you serious? Eso suena de verdad muy serio. ¿Puedo cancelar mis planes por ti? No, no pasa nada. Está bien. No os importa. Lo haremos otro momento, ¿no? Solo dile a la gente que no me siento bien. No tiene por qué ser hoy. Siempre hay un mañana. Y no lo hubo esta vez, joder. Ella quería discutirlo para entenderlo, ¿no? Pero Yoko era la única que aceptó su invitación. Yo debería haber ido también. Pero fue conveniente para ti, ¿no, Fuyuhiko? Si tú podías hacer que ellas se encontraran a solas, tú fácilmente podías haber metido a Mahiru en una trampa. ¿Cierto? Llamando a ambas que fueran a la casa de la playa, tú fuiste capaz de engañar a Yoko, como quien dice. Ojo por ojo. Ese es el mundo en el que vivimos. Mi hermana fue asesinada. Esa es la razón. La razón por la que os ocurrió fue por una persona que está aquí. No tenía opción más que matar a esa persona que... No entiendo muy bien esto. No tenía más opción que matar a esa persona por el bien de mi hermana, ¿no? Algo así. Mi maestro pensó un plan y lo ejecutó. Quería usar el bate como arma de asesinato por el juego. Que es lo que usaron para matar a la chica por venganza. Batear, clubbing es golpear, ¿no? Golpear a la persona hasta la muerte en la misma forma que mi hermana fue asesinada, parecía tener sentido. Incluso si arruinaba mi disfraz, es la única forma para vengar a mi hermana. Así que tú mataste a Mahiru con el bate. Pero aún así, yo creía... hasta el último minuto que el juego era hecho de ficción. Incluso así, esa perra... Hey. Entonces tú mataste a chica, ¿eh? No quiero oír sobre eso. El hecho de que tu hermana fuera asesinada es terrible y desafortunado, pero... Tú no deberías haber matado a esa chica. Shut the hell up. ¿A quién le importa eso? Respóndeme. ¿Sabes algo del juego? What are you saying? Tú no tienes derecho a decir eso. No, ninguno tiene el derecho de juzgar a otras personas por sus crímenes. La venganza no está bien. ¿Quieres que sea honesto? Todo este tiempo he actuado como un cobarde. Incluso después de que llamé a Mahiru, ella estaba intentando encontrar una excusa para no ir al plan, ¿no? Algo así. Pero después de lo que ella dijo a mí, lo lanzó toda la ventana, o sea, tiró toda por la borda. Ella me molestó mucho y... me molestó tanto que cogí el bate de metal escondido bajo el banco y en ese momento el maestro me llamó y me hizo matar a Mahiru. Young master, I am finished. No me lo creo. What? No, es mentira. Es mentira.
No lo mató porque él se lo pidió, porque él no se lo pidió. Porque estoy viendo ahí como que él se ha sorprendido cuando lo ha dicho. Una herramienta... No es definida por su voluntad, sino por sus acciones. No entiendo nada de esto. Of course. Por supuesto que no entiendes, pero que los humanos son completamente diferentes uno de otros. Cada nacimiento, es diferente. Es obviamente imposible por vosotros entender a unos a otros. Así que todo el mundo pretende que lo entiende. Y pretender es no entender. Be quiet. Tú eres muy molesto. ¿Te puedes estar callado? Simplemente. Vale, estaré callado. Tío, esto está siendo muy largo y me está rayando mucho. Pero está claro que el asesino es esta, ¿no? O el otro. Después de todo, justo como mi maestro lo planeó, procedí a... la escena del crimen o algo así. Sin embargo, consideré la posibilidad de que fuera encontrado. Así que no... en razón de que tú hicieras una mala elección, decidí usar la historia del asesino en serie. Insististe que eras eso para hacer que malgastásemos nuestros votos, ¿no? Para que votásemos rápidamente. Hemos sido engañados todo el rato, es cierto. Habéis hecho una mala decisión. Me votasteis a mí una mera herramienta como el asesino. Sin saber que realmente mi maestro fue el asesino real. That's obviously wrong. No actúes como si hubiéramos perdido ya. No. O estuviera todo decidido. No, ya ha sido decidido. ¿No es cierto, Monokuma? Debo admitirlo. Toda esta charla sobre que Peko fue una herramienta suena muy persuasivo. Cuando tú... Si lo ves desde varias perspectivas, tiene sentido de que Fuyuhiko es actualmente, de hecho, el asesino. ¡Para! Te estoy diciendo que pares. Sí. Así que por Peko, Fuyuhiko es tu verdadera esperanza, ¿no? Para Peko. Por su bienestar, tú mataste a Mahiru. Y ahora tú estás intentando sacrificarte así, para que tú puedas protegerle a él. Great. Así que tú lo único que quieres... por lo que estás llegando tan lejos es porque tú... Tu única esperanza es él. No tengo esperanza. Yo soy solo una herramienta. Bueno, incluso si le preguntas, ella probablemente actuará tontamente de cualquier forma. Así que se lo voy a preguntar a alguien más. Hey, Fuyuhiko, ¿qué es lo que tú crees? Yo creo que esta lo mató cuando se enteró, pero que Fuyuhiko no quería matarle. ¿Sobre eso? ¿Es Peko una herramienta tuya? No lo es, porque él no quería depender de otros. Usar esa herramienta, sobrevivir a ese sacrificio... sacrificando a Peko y el resto de nosotros. ¿Es esa tu esperanza? Hold on. Para un momento, ¿qué es ese tipo de preguntas como... ¿Qué haces preguntándole cosas como esas? Ah, pareces estresada. Una mera herramienta no entra en pánico de esa forma, ¿verdad? Peko, sé honesta. ¿Estás intentando proteger a Fuyuhiko por tu propia voluntad? Hey. Fuyuhiko, ¿puedes decirnos la verdad? La razón por la que fue asesinada por tu bienestar, la razón por la que ella estaba tirada, la razón por la que ella nos ha mentido actuando como el asesino, ¿esas cosas que tú ordenaste a ella que hiciera? ¿Es eso la verdad? Fuyuhiko. Yo sé que nos odias, pero ¿has oído a Peko? Ella dice que todos vamos a morir. Para esto tienes que decir la verdad. No es la verdad. Que solo estaba siguiendo tus órdenes. Tú solo tienes que decirles eso. Tú lo mencionaste antes, pero... En este tipo de situación, interactuar con otros acortará tu vida. Tu vida. Esos idiotas, Byakuya Teruteru, son la prueba de ello. Además, sería frustrante quedarse atrás por culpa del afecto, cuando es mi momento para matar. Tú estabas diciendo eso.
Tú sigues diciendo esas cosas, por supuesto. Sacrificaría las vidas de todos los demás para garantizar mi supervivencia. Pero no se siente como si realmente... Si realmente pensases eso, ¿verdad? Tú no eres ese tipo de persona, porque si no... Si tú estás aquí, si tú estuviste, no habrías dudado, como estás haciendo ahora, ¿verdad? No hay necesidad de que dude, maestro, joven maestro. Por favor, diles a ellos la verdad. Joven maestro, tú eres el que me lo ordenó. Yo solo hice como tú me dijiste, porque soy una herramienta. Oye, Hiko, tu última... En cualquier caso, tú vas a perder a Peko, pero... Si tú insistes en que tú eres el asesino que ella dice, tú puedes sacrificarnos y vivir solo. O podrías contradecir lo que dice Peko y luchar con nosotros contra la desesperanza. ¿Cuál va a ser tu esperanza? Déjanos oírlo. Young master, I am... No me lo creo. Esta es una asesina de verdad. ¿Qué cojones has hecho? You already know, right? Lo sabes, ¿no? What's going to happen? Que sabía que esto iba a pasar. Después de que tú mataras a alguien. There is no way I can let that happen to you. Lo hice porque no hay manera de que pueda dejar que eso te ocurra a ti. Hey, Peko. Do you remember what I told you when we first arrived on this island? Peko, ¿tú te recuerdas qué te dije que hicieras cuando vinimos a esta isla? Our professional relationship doesn't exist on this island. Profesional no We're existiría just en esta fellow high isla. school students now. Que solo somos unos meros estudiantes de instituto. You need to run. Got it? Necesitas correr, Just let me ¿vale? take the fall so you can get away. Déjame... The fall. Solo déjame caer para que tú puedas salir de aquí. That is impossible. Joven maestro, eso es imposible. Cállate. Te estoy ordering you ordenando not to worry que no about te preocupes There por is mí. no way I cannot worry about No hay manera de que no pueda preocuparme por ti. my young master's tool. Tú, A tool Yo to soy- protect my young master. yo soy la herramienta de mi joven maestro. Una herramienta para proteger a mi joven Without an maestro. owner, Sin un, tool pro- serves sin no un, purpose. sin un propietario, una maestra, una herramienta no tiene God damn it, propósito. we are done with that crap! ¡Maldición! Why won't you Que listen to what nosotros I'm hemos acabado saying? con esa mierda. ¿Por qué no puedes escucharme lo que te estoy diciendo? Regardless, I will not Sin flee. importar eso, no voy a huir. Besides, I'm fairly certain they'll discover the truth soon Además, ellos enough. descubrirán la verdad pronto. Then Entonces, ¿por qué lo I have a hiciste? plan. Tengo un plan. ¿Un plan? Please do not worry. No te preocupes, I te lo promise I prometo. will keep my young master alive Mantendré and a mi return him joven safely maestro home. vivo y lo volveré a casa a salvo. Idiota. what do ¿Qué you... I intenciones tienes intend de to hacer? fulfill my duty as your tool. Estoy intentando fulfill my duty as your tool. Now please, go. O sea, Yoko haciendo mi will be deber waking up soon. y ahora vete. Y Yoko se va a After despertar you pronto. leave, I must block the door to the road. Y Hurry. le dice que es lo que va a hacer. You better run away. Y le Got dice it? que salga por Just detrás. forget about me. Forget about the Kuzuryu clan. Que lo mejor es que corras, ¿vale? Olvídame. Olvida sobre You el better clan. escape. Tú tienes que escapar. Así que, ¿cómo es, Fujiko? Dile la verdad. Sorry. Lo siento, Peko, pero creo que no puedo ir a través de esto de todas maneras. Joven maestro. Disgrace. Porque si eso es de hecho lo que tengo que hacer para sobrevivir, me sentiría avergonzado de mí mismo. Quiero decir, no puedo vivir dependiendo de algo. Solo me desagradaría a mí mismo. Y si tengo que admitirlo, eso significa que solo serías una herramienta para mí. ¿Y cuántas veces te lo he tenido que decir? Que no quiero una herramienta dada por el Kuruzuki Young Clan. master. Joven maestro. Oh. Así es como se ocurren estas cosas. Aquí, algo muy brutal y sin corazón. Qué decepcionante. Lo que significa que todo ocurrió gracias a sus meras acciones. Why you?
No hay forma de que un humano como ella... No, un humano haga... no hay manera de que un humano pueda ser considerado como una herramienta. Hey. Tú lo sabías todo, ¿verdad, Monokuma? Tú sabías lo de que Monokuma y... O sea, que Peko y ellos habían discutido. Bueno, es obvio ahora. Quiero decir... Es por lo que tienes cámaras de vigilancia. Solo estabas teniendo diversión, ¿verdad? Incluso si es un acto de desesperación, Pecos Klein fue muy interesante. Tú eres, de hecho, el primero en influenciar el cómo sale el juicio de esta forma. Pero muy mal. Tú eres el asesino realmente, Peko. La herramienta de un corazón es el asesino. Peko, lo siento. No he podido hacer tu petición. Incluso así... Tú hiciste todo esto para intentar que yo sobreviviera, pero yo... Siento un sentimiento de que esto... acabaría de esta forma. Young Master. Joven Master. O sea, joven maestro. Tú tienes un corazón bueno. A pesar de ser un yakuza. Es por ello que tú cuestionas tu posición y constantemente te preocupas sobre ello. Por tu para ti, sacrificar a alguien es una forma de escapar a ti mismo. Y yo creo que tú no lo aceptarías tan fácilmente. Hemos estado juntos desde que éramos niños. Incluso una herramienta puede entender eso. Entonces, ¿por qué? Incluso así, yo quería que tú escapases. Yo quería protegerte. Estoy muy arrepentida de no haber podido servirte, de no haber podido estar a tu lado hasta el final, joven maestro. Adiós. Y lo siento por lo que... todo lo que te he hecho... por lo que os he hecho a todos vosotros también. He sido egoísta, pero por favor, os pido que perdonéis a mi joven maestro. Y please, y por favor, no hagáis que vuelva a haber un asesinato sin sentido como este nunca más. Por supuesto. Peko. Pues ya está, Monokuma. ¿Por qué no empiezas ya? Yo nunca caeré en la desesperación. Mientras sea una herramienta, estoy preparada para morir. ¡So cool! ¡Qué guay! Pero tú... ¿serás capaz de mantener esa compostura hasta el final? People que actúa orgullosa siempre acaba rompiéndose en lágrimas cuando le llega la desesperación al final. Ahora, empecemos. Young Master Fuyuhiko. Joven maestro Fuyuhiko, por favor, permítame una petición egoísta al final. ¿No te he dicho que no me llames maestro joven maestro? Quiero que recuerdes que la herramienta Peko Peko llama, que solía estar a tu lado. Vale, quiere que le recuerde. Solo eso. Que yo no necesito ninguna herramienta. Thrills! Chills! Why? Now then, I prepared a very special punishment! Yo nunca necesité una espada o un escudo. I never needed... No necesitaba una herramienta. Así que... You didn't need to become a tool. Convertirte en una herramienta. Let's give it everything! You just... Tú solo necesitabas ser tú misma. Yo nunca quise una herramienta. Solo te quería a ti, solo a ti. Joven maestro, ¿por qué no lo entiendes? Why couldn't you understand? We've always been together ever since we were kids. Siempre hemos estado juntos desde que éramos pequeños. Please, I favor, need Peko, you. te necesito, no me dejes. Master. Joven maestro, joven maestro. Y empiezan a llorar. Qué pena, tío. Pero es que Panda asesina. Y el otro es un asesino, era un asesino en potencia, iba a matarlo. Y esta le evitó que lo matara. Tío, Peko llama, con lo guay que eras, tío. ¿Por qué? Joder.
Hostia, un montón de samuráis. Y el otro mirando desde lejos. No le dejan entrar. ¿What? De repente la han metido en un... Ah, no. Es un... Oh, que le está tratando como un títere. ¿What? La usa como un títere, no sé cómo lo está haciendo, y mata a todos ahí, a todos los robots esos. Ella es capaz de defenderse, claro que sí. Él se acerca para verlo. Ella está resistiendo. Pero al final... No jodas. No jodas. Ha rajado a su joven maestro. Y después de rajarle, es asesinada y apuñalada. Ella era capaz de resistir hasta que ha visto que ha dañado sin querer a Fuyuhiko. Incluso Fuyuhiko... ¡No! No. ¿Han matado a Fuyuhiko también? ¿Pero por qué? Se ha suicidado Fuyuhiko tirándose con ella. Qué mal, qué... ¿Cómo? No lo entiendo. Tío, deja de decir gilipolleces. Estás enfermo de la cabeza y todo el mundo lo ve. Such despair. Te sientes sin desesperanza, Isn't that right? Toda esta desesperanza no tiene sentido. Incluso la desesperanza es una escalera hacia la brillantez, ¿no? Hacia algo brillante, el brillante futuro que nos espera. Cuanta más alta la escalera, mayor el brillo que va a brillar, ¿no? Algo así. Más luminoso... No, más luminoso será el brillo, ¿no? Tú dices unas cosas muy interesantes. ¿Ah? Tus perdidos pensamientos sobre la esperanza solo pueden ser un recuerdo de él. No entiendo realmente lo que estás diciendo. Listen carefully. En cualquier caso, voy a hacer una declaración. Nosotros te vamos a destruir. Las esperanzas de los crema están aquí definitivamente, completamente, para destruirte. ¿No habrá ni una cosa de algodón? Ah, no habrá ni un trozo de algodón, que es el relleno, supuestamente, ¿no? Del muñeco, que quede de ti. Ese es tu futuro. ¿Cuánto tiempo más estás planeando decir esas tonterías? Se lo dice a Hime a este. ¿No lo entiendes? Incluso Fuyuhiko ha muerto, ¿no lo ves? ¿No lo sabes? Not yet. Él está aún vivo. ¡Está vivo! ¡Fuyuhiko sigue vivo! ¿En serio? ¡Fuyuhiko! ¡Hay que salvarle entonces! Madre mía. He's still breathing. Está vivo todavía, está respirando. Is he gonna be okay? Joder. Do something! Hey! You need to save Hay him! que salvarle. I'm trying. Lo está intentando Mikan. Pero está lleno de sangre y no para de sangrar. Y su pulso se está volviendo débil. Can't you ¿No puedes hacer nada? ¡Maldición! You're so stupid. Todos están llenos de esperanza y quieren salvarle. Así habéis acabado. Stupid brother. Date prisa y sálvalo. Una orden. What the heck? ¿Por qué voy a gastar mis calorías en salvar a alguien como una escoria de yakuza? Es tu deber salvarlo. ¿Mi deber? Hey. Porque está escrito en las reglas de la escuela. ¿Así? Es verdad, cuando el Blacken está expuesto, todos los demás sobreviven. Solo el Blacken es ejecutado. Entonces Fuyuhiko no está permitido que sea ejecutado. Así que, si pudiera, querría hacer algo con él ahora mismo. Pero como mi stick mágico me fue apartado, no tengo ningún poder. Así que tú eres el que tiene que hacerlo. Mierda, así que no tengo otra opción. Fine. Bien, como no hay otra forma de no violar una regla, incluso para mí,
lo salvaré. De verdad. Sabía que iba a pasar algo así de todas formas, así que había preparado algo para eso, en esta ocasión. ¿Preparado? Desde... algo que se acercaba... una ambulancia. Míralo. Just leave the rest to me, Dr. Killgood. Dr. Killgood? You've already... We gotta get this patient to the Monokuma Hospital ER and get him under 20, so I'll see you later. ¿Se lo lleva a un hospital? ¿A qué hospital? Si no hay ningún hospital en las islas. Y se fue, se lo llevó, se lo ha llevado, tal cual. ¿Va a estar bien realmente? Damn it. No hay otra forma, de todas formas. Él estará bien. Él se pondrá mejor y podrá volver con nosotros. Este es lo cierto, él definitivamente se va a volver y va a actuar como si nada hubiera pasado. Entonces lo que podemos hacer es esperar. ¿Por qué tenemos que esperarle? Quiero decir, él causó que Mahiru muriera, lo sabéis. Sin embargo, él debió... Se apartó de Peko cuando fue castigada. Él se puso del lado de Peko cuando... fue con Peko cuando fue castigada. No entiendo muy bien. No, se apartó de Peko... No sé, no entiendo esa parte. No hay segundas oportunidades en la vida. No podemos volver a lo que ya ha sido transpirado. No hay otra manera que moverse hacia adelante. Como una flecha o un rayo de luz, ¿no? Atravesando la oscuridad. Damn it! Creo que las cosas no son tan emocionantes. No entiendo. Antes de que me diera... No me di cuenta, pero... Estaba deseando también, desde el fondo de mi corazón, que él volviera. Pues yo no, tío, bueno... Es que yo no quiero que la gente muera, yo, como persona. Entonces, no quiero que se muera, pero tampoco me apetece que vuelva. Me parece un gilipollas, no me cae bien. No quiero que nadie sea sacrificado. Eso sí es verdad. Eso sí, yo no quiero que nadie sea sacrificado. Y así el juicio terminó. Pero aún así no pudimos ver el verdadero final que queríamos. Cuando eso llegue... ¿Qué nos va a pasar, no? ¿Qué nos va a pasar cuando eso llegue? No importa cómo mire, cómo lo vea. No importa qué posibilidades esté buscando. No puedo ver nuestro futuro, ni siquiera un poquito. Como si estuviéramos en un barco flotando en un desconfiable, vasto océano oscuro. Que hemos sido ahí dejados solos. Solo una palabra podía explicar esta situación. Desesperanza. Nosotros no podíamos encontrar una palabra más adecuada para una situación como esa. Hostia, la bomba esa. ¿Cuántos días quedan ya? 15 días solo. 15 días, ¿eh? You guys can see it, right? You can see this countdown too? Esa cuenta atrás. 4 people are already gone. 4 personas han ido ya. We took our time preparing the hope fragments, but now we're no longer able to gather them. Pero no seremos capaces de conseguirlos todos. I'm not so sure anymore. Ya no estoy Whether segura. it's better if we let them leave this island, or if we shouldn't let them escape. Si es mejor dejar la isla, o si no deberíamos dejar que escaparan. For those kids, which option is hope and which is despair? Para esos chicos, ¿cuál opción es la esperanza y cuál es la desesperanza? I guess there's no time to hesitate. No hay momento para... If this Creo que no hay countdown momento para reaches dudar. zero, Si esta cuenta atrás llega that a guy will cero, probably take over our plan's final stage as well. ese chico probablemente take over our plan. No entiendo muy bien esto qué significa. What lies beyond that is the foul resurrection of the ultimate Lo que despair. permanece detrás de ello es la resolución completa de la esperanza definitiva.
and the continuation of the biggest, most awful, most tragic event in human Como history. continuación de la mayor, más estúpida, más trágica evento en la historia de la humanidad. That cannot be allowed. No podemos permitirlo. We must No puede ser, prevent that no se puede by any permitir. means necessary. Debemos preverlo de Even cualquier forma que if we fuera have necesaria. to pay the ultimate price, I will definitely prevent it by any means. Incluso si nosotros estamos... Si nosotros debemos pagar el precio definitivo, debemos definitivamente prevenirlo por todos los medios, ¿no? Como quien dice. It's for the sake of Todo. a future filled por with el- hope. Es por el sexo, por el bien, ¿no? De un futuro lleno de esperanza. Tienen coconuts. ¿Pecados y cocos? Han caído 2 más. Solo quedan 12. Danganronpa. Joder. Me han dado un algo. Ah. Una espada. Y lo vamos a dejar aquí. Ya empezaremos el capítulo 2. El capítulo 3 ya. En otro momento. De momento lo dejamos por aquí. Ha estado curioso el caso. En fin. Chao, pescado. Nos vemos en el siguiente.